Y aquí estamos de vuelta. Bienvenidos de nuevo a Planet Spirex. El tema del día de hoy básicamente es un poco de los conceptos ya de la creación de mundos como tal, específicamente como lo que uno tendría que evitar o que tendría que cuidar, pequeños detalles para poder empezar a trabajar de la forma más óptima posible. Y lo primero que a mí me gustaría hablar en este momento sería que hay que tener cuidado con las madrigueras. ¿Qué son las madrigueras? Bueno, las madrigueras es un concepto como... Bueno, realmente lo traduje de manera literal, no sé exactamente cuál sería la palabra en español, pero la palabra en inglés se le conoce como rabbit hole, que literalmente sería una madriguera. Entonces por eso le puse una madriguera, pero realmente a nivel narrativo lo que significa es que tú te metes en un concepto y te quedas atorado en él. Y como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que entras en la madriguera del conejo y te pierdes. Es un abismo gigantesco y es enorme y no hay nada, es un abismo de nada en el futuro. Entonces es más o menos ese concepto el que se utiliza para la creación de mundos. Cuando se dice que una persona cayó en un rabbit hole o que cayó en una madriguera, significa eso, significa que se metió en un concepto y se clavó tanto que se quedó ahí todo el tiempo. Entonces no sabe para dónde moverse, o sea, y se pierde completamente de la idea inicial con la que empezó por estar atrapado en una madriguera. Por ejemplo, yo voy a construir una historia de un caballero medieval y este castillo es atacado por un dragón. Pero me pongo a investigar un poco sobre anatomía de dragones, me doy cuenta de que los dragones no existen y entonces después a lo mejor investigo un poco de dinosaurios, que son como los animales que más se parecen a los dragones, ¿no? En la vida real. Entonces investigo un poco de dinosaurios, investigo la anatomía de los dinosaurios, los huesos de los dinosaurios, me doy cuenta que los dinosaurios eran iguales o son parientes lejanos de las aves, entonces empiezo a investigar de las aves y entonces me sale información sobre los distintos tipos de cantares de unos pájaros y entonces empiezo a investigar los sonidos de los distintos cantos de pájaro y también me salen los colores de las plumas, distintos tipos de ave, el tamaño de los huevos que ponen, cómo es que funciona sus épocas de apareamiento y migración. Y luego estoy investigando de la península de Canadá porque resulta que una especie de gansos llega a esa isla durante el verano, entonces empiezo a investigar y me doy cuenta de que Canadá es un país muy bonito, lleno de nieve. Creo que queda bastante claro el concepto, ¿no? Eso es un rabbit hole. Se olvidó por completo el concepto de la historia medieval. Se olvidó por completo que uno está investigando anatomía para diseñar un dragón y que la inspiración inicial eran los dinosaurios. Hasta ahí más o menos bien, pero en cuanto empezó a investigar, acaba de descubrir que cuando se empieza a meter a investigar sobre las aves, es cuando ya perdió un poco los pies de la idea inicial. Y a partir de ahí en adelante ya se perdió por completo. Ya todo lo de la península de Canadá y los tipos de huevo y las migraciones de las aves y el color de las plumas, ya todo eso era irrelevante. Ahí cayó ya en un rabbit hole. Entonces, ese es esencialmente el concepto de un rabbit hole. Aquello en lo que uno empieza y por razones de uno de empezar a investigar en un tema, se emociona demasiado acerca de ese tema y se pierde por completo porque empieza a ver muchas cosas. Esa es una de las principales razones por las que la creación de mundo puede llegar a ser muy tardado y muy tedioso. Por eso justamente mencioné ya en un video previo lo importante de enfocar tus objetivos. Lo voy a dejar en las tarjetas por si no lo has visto, te invito a verlo si te interesa. Y pues obviamente eso es lo principal de que uno consideraría acerca de lo que es una madriguera o un rabbit hole, como le prefieras decir. ¿Cómo y por qué evitarlas? Las madrigueras o los rabbit hole. Bueno, pues obviamente... ¿Cómo evitarlos? Sencillamente el video que hablo de enfocar tus objetivos lo explica perfectamente. Entonces ahí habla de cómo tomar decisiones artísticas y cómo decir, esta información la necesito, esta información no la necesito, voy a empezar a trabajar con esto, voy a avanzar con esto es primordial, esto lo necesito para mi historia, entonces esto es lo primero en lo que me debo enfocar en construir. Y esto otro
no es necesario, pero a lo mejor sí es importante eventualmente mientras crezca el proyecto, ¿no? Entonces lo voy a poner como un pendiente después. Y después de eso llegan las que no son pendientes, las que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto, pero a lo mejor por puro interés o por ganas de aprender, uno elige investigar acerca de eso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no es tan necesario porque te hace perder tiempo. Eso es lo más importante, ahorrar el tiempo tanto como sea posible porque es lo único que no podemos recuperar. Entonces, mi objetivo es crear una historia de fantasía con un dragón. Entonces me voy a enfocar en diseñar el dragón, diseñar la historia de fantasía y diseñar el castillo que es atacado por el dragón. Eso es lo primero que debo de enfocarme. Conocer los objetivos y tomar decisiones con base en eso y estudiar las referencias, tomar referencias artísticas. Todo esto ya lo he platicado mucho en los videos anteriores y también ya hablé mucho de cómo lo importante que es escribir, dibujar y crear mundos. Entonces poco a poco ya vamos a pasar hacia lo más divertido, digamos. Aquello que es la creación de mundos como tal y todo lo artístico y todo lo más emocionante. Bueno, ¿por qué evitarlos? Pues por lo mismo, o sea, es una pérdida de tiempo totalmente. Los rabbit hole o las madrigueras son una pérdida de tiempo, es muchísimo tiempo invertido y hay que tener cuidado de no caer en ellos. Las principales consecuencias, por supuesto, es una pérdida de mucho tiempo y hay que ser optimizables y hay que trabajar en función de lo que se necesita para el proyecto. Esto ayuda a que todo se genere más rápido. Mucha disciplina, mucha organización y recuerda tus objetivos. Es la mejor forma en la que uno puede evitar las madrigueras. Y sobre todo, construir con organización. Porque si uno tiene la lista de objetivos que tiene que tener para construir las cosas que necesita construir, más pronto que tarde lo vas a conseguir y te vas a dar cuenta y te vas a sorprender y vas a decir, wow, ¿en serio? ¿Era tan rápido hacer esto? Y uno se sorprende y realmente pues es muy impresionante lo que uno puede lograr. Pasando un poco a los tipos de construcción, es importante saber que la creación de mundos se puede hacer de muchas formas. Es importante saber que la creación de mundos tiene muchas metodologías. No es una sola ruta para construir como uno quiere construir. Recuerden que esto no es una ciencia exacta, esto es trabajo artístico y la diversidad hay enriquecimiento en la diversidad. Pero obviamente hay unas guías que pueden más o menos darnos como una pauta de cómo es que se empieza este tipo de proyectos. Y la forma de empezar a construir un mundo es conocido como dos metodologías, top a bottom y de bottom a top. ¿Qué significa esto? Bueno, en inglés es así, pero si lo podemos traducir al español sería como de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esencialmente esto significa como de lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro. En pocas palabras es mucho más sencillo entenderlo así. Ejemplo, si uno va a construir un mundo con base en lo micro a lo macro, a lo mejor empiezas con un sofá, ¿no? Dices, quiero contar la historia de una familia. Y esta familia se reúne en la sala, en el sofá, a ver la televisión. Ok, excelente. Entonces hay que construir ese sofá y esa televisión. Ok, pero esa sala y esa televisión tienen que estar en un lugar. En este caso dirías, bueno, pues están en una sala. Sí, correcto, están en una sala. Pero ¿esa sala está en medio de la nada? No, por supuesto que no. Está junto a una cocina, junto a un comedor, junto a una sala de estar, por ejemplo. A lo mejor tiene acceso a un jardín o a una cochera. Y eso sería lo que está junto o alrededor de la sala, ¿no? Y luego dices, sí, pero solo es la planta baja. Necesito que haya unos cuartos para esta familia. Y entonces arriba pones un segundo piso con más baños, con varios cuartos. Suena bastante trivial ahorita que lo estoy diciendo y bastante objetivo, bastante literal, de hecho. Pero así es como, por ejemplo, se construyó tal vez la casa de los Simpson. Obviamente empezaron con los Simpson, los primeros diseños son a la familia de los Simpson, y después construyeron la casa donde viviría esta familia. Y bueno, ya dices, ok, ya tenemos la casa, pero tampoco nos funciona para la historia que esta casa esté en medio de la nada, entonces vamos a ponerle un vecino que le moleste mucho a Homero, por ejemplo, como Ned Flanders. Y entonces ya te vas expandiendo un poco más hacia el vecindario y te vas dando cuenta que necesitas poner varias casas para que
tenga un poco más de sentido y de realismo esta casa, que realmente sienta el espectador que está vivo el lugar, tanto como los personajes. Pues ya sabemos el resultado final de lo que pasa después de que se crearon los Simpson, ¿no? Pues obviamente fue el hecho de que se creó una ciudad entera y se llama Springfield. Y tenemos una planta nuclear, tenemos un Kwik-E-Mart, tenemos un cementerio, tenemos una escuela, tenemos un asilo de ancianos, una iglesia, un montón de cosas y muchos personajes, una taberna también. Lo que voy es a eso, que el hecho de empezar desde un sofá y extenderte hasta una ciudad, ese es el tipo de construcción bottom a top o de micro a macro. Empezar con lo más pequeño, con lo más sencillo, con lo que realmente es el eje conductor de toda tu historia y construir alrededor de él conforme la historia o el proyecto en general lo va necesitando. Si tu idea si tu proyecto en sí es la creación del mundo, entonces realmente lo que necesitas es tener tus objetivos claros, nada más. Decir, voy a construir hasta acá, porque bien los creadores de Los Simpson, si no hubieran tenido que crear la serie de Los Simpson, a lo mejor hubieran tenido que expandirse, se hubieran dedicado a la construcción del mundo de Springfield 100%. A lo mejor ya terminaban haciendo varias ciudades cerca de Springfield y luego ya construían el estado y a lo mejor el estado tuvieron que construir después el país, el continente, el planeta, el sistema solar, la galaxia. Bueno, tú ya me entendiste, ¿no? Y obviamente ya llega un punto donde ya no tiene sentido. O sea, ¿cómo es que empezaste de un sofá a una galaxia y decir que necesitabas la galaxia cuando al principio de tu idea solamente necesitabas el sofá? No tiene nada de malo. O sea, se vale que si ese es tu objetivo, que vayas por él. Pero también hay que entender un poco de los objetivos. Por eso recalco mucho y puntualizo mucho como muy importante eso. Los objetivos son muy, muy importantes porque son los que nos ahorran el tiempo y son los que nos enseñan a decir hasta aquí. Necesito construir hasta aquí porque si no me voy a perder. Voy a caer en una madriguera y voy a perder muchísimo tiempo en construir algo que realmente el proyecto no necesita. Eso es muy importante para tomar en cuenta. La otra forma de construir el mundo sería a la inversa, de top a bottom, o sea, de macro a micro. En este caso, creo que un ejemplo correcto sería tal vez Star Wars. Literalmente el preludio nos dice, hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, dándonos a entender que lo primerito que se creó del mundo de Star Wars fue una galaxia. Sabemos que es una galaxia que es muy muy lejana y fue hace mucho mucho tiempo. Y obviamente después de esa galaxia empezamos ya a conocer varios planetas, ¿no? El Tatooine, el planeta donde estaba Luke al principio. Muchos otros planetas y después de los planetas vamos conociendo también diferentes especies de alienígenas y de personas que viven en esta galaxia y viajan entre planetas y resulta que está conectado entre estos planetas están conectados y existe una república, existe un imperio, existe toda una institución política, social que conecta a estos planetas y se puede nombrar como los que gobiernan una galaxia, ¿no? Y obviamente después vas conociendo a los personajes y los personajes te van mostrando un poco de lo que es en pequeño, ¿no? Eso es lo que yo ahorita se me ocurre como una construcción de mundo de top a bottom. Y pues esas serían las dos formas de construir mundos. Obviamente, les repito, esto no son reglas, pero nunca está de más saber cómo puede uno iniciar a elegir y a tomar decisiones. Estas son las primeras decisiones que uno toma a la hora de construir mundos. Muy importante definir para optimizar, para que uno ahorre tiempo. Siempre es lo más importante. Recuerda siempre responderte a esta pregunta. ¿Qué tanto puedo ahorrarme tiempo en este trabajo? O hacer estas cosas para ahorrarme tiempo. Una cosa muy importante que también habla Brandon Sanderson y que me llamó mucho la atención. Recuerdo en una de sus clases en línea, en YouTube, están gratis, por cierto. Me llamó mucho la atención que hablan de conceptos de como un lago. Imaginen que construir mundos, al igual que construir una historia o cualquier cosa de calibre narrativo. Imagínense, vamos a poner una metáfora de un lago. Existen dos formas, ¿no? Puedes hacer un océano tan amplio como un océano, pero tan profundo como un charco. O puedes elegir tan largo como un estanque, como un charco, pero tan profundo como un océano. Habrá mucha diferencia de opinión en este caso, pero la mayoría de las personas se inclinan a que la segunda opción es mejor. ¿Por qué? Porque
prefieren que cuentes poco, pero que lo cuentes muy detallado y que lo cuentes muy bien y que realmente apoye a tu historia, a que hagas un montón de cosas que no necesitas y que no esté pero para nada profundizado, digamos. Es importante tomar estas decisiones. Yo no estoy de acuerdo tanto en el hecho de que tenga que ser algo muy inclinado hacia la segunda opción. A mí me gusta más la idea de como encontrar un equilibrio entre los dos, ¿no? Mostrar lo suficiente para contar la historia, pero también al mismo tiempo darte la libertad de decir que hay cosas más allá, de mostrar cosas que no están perfectamente justificadas, ni mostradas, ni diseñadas, y que simplemente funcionan para darle como un addendum de contenido, que sea ese motor, porque eso me he dado cuenta de que en muchas comunidades de fans de historias así, que muestran esas cosas, hay gente que se clava muy duro en eso y quiere buscar, y quiere investigar, y quiere conocer. Y es válido, creo que, porque también, aunque suene un poco controversial o loco, creo que también los espectadores ayudan a construir la historia conforme más se va generando una comunidad. Y esa interacción de espectador-autor es muy, muy emocionante. Por último, pero no menos importante, me gustaría hablar un poco de lo que es la escala ciencia-fantasía a la hora de elegir qué tipo de mundo construir. Hay un espectro, ¿no? Está el espectro científico y el espectro fantasioso. No significa que cuando elijas uno vayas a negar el otro. El hecho de que hablemos de fantasía significa aquellas cosas que no entendemos. Aquello que está en un abismo de misterio y que nuestra mente racional no puede entender. Y lo científico es lo que sí, lo que podemos estudiar, lo que podemos desarrollar y todo eso, ¿no? Lo fascinante de esta escala de ciencia-fantasía, lo importante es entender para qué sirven cada uno y cómo podemos utilizarlos para construir cada uno, ¿no? Los mundos científicos están diseñados para explicarnos cosas con mucha metodología científica y con mucho realismo científico. Por ejemplo, si queremos entender cómo construir un planeta, a lo mejor sí tenemos que entender mucho sobre la gravedad, sobre la presión hidrostática, sobre la distancia del Sol, y construir una atmósfera con los gases lo suficientemente pesados para que se mantengan dentro de la atmósfera, pero al mismo tiempo lo suficientemente gaseosos como para que no se condensen o para que no escapen de la atmósfera. Por ejemplo, una historia de ciencia ficción con un mundo muy científico a lo mejor sería aquella en la que a lo mejor en la Tierra tienen que ir a un asteroide cercano del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y tengan que viajar. Y entonces el autor se toma la molestia de explicarnos qué tipo de nave tiene, qué tipo de ingeniería tiene la nave espacial para poder hacer un viaje de tal magnitud, de tal distancia tan enorme, de llegar solamente al cinturón de asteroides de nuestro sistema solar, y qué tanto de eso le ayuda a viajar, qué tanto tiempo le toma a nuestros personajes viajar a eso. ¿Meses? ¿Años? ¿Días? ¿Horas? ¿Décadas? Eso es lo más fascinante de todo, que el autor se toma la molestia de darle mucho realismo, y eso es lo padre de los mundos científicos. Obviamente aquí estoy hablando ya un poco muy hacia la polaridad, hablando muy exagerado, pero del otro lado del espectro tenemos la fantasía, la super fantasía, aquellas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un anime que se llama One Piece, un manga que se llama One Piece, y este mundo es extremadamente fantasioso. Hay cosas demasiado locas. De pronto un personaje pierde un diente en una pelea, por ejemplo, toma un poco de leche y se le recupera porque leche igual a calcio igual a huesos. Obviamente un científico o un doctor se enojaría si se lo toma en serio, claro. Pero eso es lo importante y lo más divertido de entender, que la creación de mundo en fantasía también es emocionante, también tiene mucho que aportar. Lo interesante y lo que hace exitoso el uso de la fantasía como autor para tus espectadores es el hecho de cómo los puedes sorprender. ¿Qué no han contado con la fantasía? ¿Cómo es que los elementos fantásticos y fantasiosos de tu historia y de tu mundo pueden causar asombro, admiración o inmersión en tus espectadores? Ese tipo de cosas son pequeños detalles que hacen la diferencia y que ayudan a catapultar tu historia al siguiente nivel. Y estoy hablando ya un poco de los extremos, o sea, creo que lo padre de lo científico es como querer justificarlo y darle siempre como una razón de cómo es que funciona. Pero si en la vida real ni siquiera nosotros podemos justificar muchas cosas que ocurren en nuestro mundo real, porque no las entendemos, ¿cómo vamos a justificar todo lo que vamos a crear en un mundo
por nosotros. O sea, creo que es importante también dejar esa ventana de, por muy científico que queramos hacer un mundo, siempre es bueno dejar una ventana a la especulación, una ventana hacia al misterio, hacia lo secreto, aquello que nunca vamos a entender. Y eso lo hace más fascinante y más enigmático. Y por el otro lado, lo fantasioso, siempre es importante no perder, aunque sea por muy fantasioso el que lo quieras hacer, no despegarte de algo. Que por lo menos, digamos, tengas un dedo sobre la tierra, ¿no? No necesariamente puedes volar, todo tu cuerpo puede volar, pero deja al menos el meñique en el suelo para que podamos entender que hay un hilo conductor hacia algo. En este caso, por ejemplo, la historia de One Piece, que literalmente, no les miento, los huesos se regeneran tomando leche, o sea, porque calcio, leche, se regenera, bueno, para los huesos, literalmente. Por lo menos, incluso esa historia tiene un mundo y tiene una estructura y tiene una forma de justificar por qué pasa lo que pasa. Y eso es divertido. Es incluso muy impresionante cómo el autor, después de tantos años de escribir la misma historia, a los espectadores nos sigue sorprendiendo y nos sigue generando esa euforia, ganas de conocer más. Creo que uno de los principales objetivos de crear un mundo es lograr que tus espectadores quieran saber más, que quieran conocer más, que quieran vivir en ese lugar. Ese es el objetivo de crear un mundo para una historia de fantasía, de ciencia ficción, una historia, un proyecto creativo. Acuérdate que siempre puedes crear mundos solo para aprender tú o para enseñar a alguien más de manera educativa. Todo eso es válido. Entonces, ya lo veremos en el próximo video. Pero mientras tanto, si te gustó el contenido que te compartí en este video, déjamelo saber en los comentarios. Ya sabes, lo de siempre, ¿no? Dale like, compartir, suscríbete si te interesa saber de este contenido. Nos vemos en la próxima. Compártelo con tus amigos y con tus peores enemigos también. Nos vemos en la próxima y esto fue Planet Spirex. Adiós.